Muy bien, vayan al Instagram, me dio instrucciones Sofía y me dice vayan al Instagram de Hielo. ¿Viste cómo me trató? No, pero mal. Pero mal. Sí. Te lo mereces. Yo la escuché, mira que tenía los auriculares puestos y escuchaba. No, tremendo. Acá el maltrato, eso es bajada de línea del productor. Está bien igual, Sofi. Sí, está muy bien. Se lo merece. Si no, no entiendo. Es sencillo. Si no, no lo Tenés entiendo. que gritarle y hablarle fijo. Tenés 5 segundos para que él entienda lo que... Claro. Después lo perdiste. Después me disperso. Así que lo que tengo que decir por órdenes de nuestra nueva CM es que vayan al Instagram de Hielo, que hay historia y ya está robado para que entiendan quién es Taylor Tomlinson y vayan a ver obviamente los contenidos. Mira. Eso y principalmente para Morena que no labura, Sí. no hay forma, Y no hay bueno, manera. qué sé Déjale en paz. Bueno, lo que sí hay maneras, ¿sí? Vayan preparando, ¿sí? Bracito, la bandita elástica. Vos ya estás preparado, Diego. Pará, Diego, estás arruinando todo. Otra vez. ¿Qué estás haciendo? Ahora este bloque lo hago así. ¿En serio? Sí. Parece periodista Canal 9 de 1991. ¿Cómo dice? No. Usted, hola. No Sí, hace ¿qué tal? falta otro, ¿cuál Brian, era la tenés uno pregunta? propio. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Vicky? Vamos a hablar... Qué raro que es verte así. Esto puede ser para hacer. Va a ser Laburando. Mirá. Ay, Dios. Sí, seguí. Haciendo? Bueno, Adelante. vamos a hablar de lo siguiente. Se descontroló Diego y yo les voy a contar sobre Jimmy Savile, una historia de terror británica. ¿Sí? Es un documental de Netflix. ¿Qué hace? Es un documental de Netflix que tiene 12 capítulos de 1 hora y nos va a contar un poquito justamente sobre Jimmy Savile, y lo que nos adelanta el título de alguna manera es que el desenlace va a ser algo que no está bueno. Exacto. Algo criminal. Comentarista de fútbol. Sí. Te invito a hacer lo mismo, Brian. Venite acá. No, Sí, venite ahí. dejala en su columna en paz. Qué molesto que sos. Volvé a tu lugar. Está como... ¿Qué Sí. es? ¡Ay, No, ya! ya está. Desarrolle. querida Rompiste Vicky. algo. Bueno, el director es Rowan Deacon, y justamente nos va a contar un poquito sobre... Bueno, un poquito. Nos va a contar bastante. Intensas sobre 2 horas. Jimmy Savile, sí. Ahora vamos a hablar justamente de esto. Jimmy Savile era DJ, presentador de televisión. Llegó a ser nombrado caballero, porque estamos hablando de Inglaterra. Y un alma caricatica. Me lo anoté justamente con esas palabras. Alma caricatica. ¿Era el Julian Wage? Sí. Tenía Del Reino Unido. Tenía un programa que era como una especie Sorpresa y de media. agrandaditos y sorpresa y media, Sí. en donde la gente le mandaba cartas y él le cumplía los sueños. Pero digamos que esto fue como en el momento de su auge. Él empieza como una especie de figura medio pop o medio vanguardista y justamente pasa por lo que tiene que ver con la música. Bueno, su look era muy importante, qué sé yo. Y en algún momento él como que explota, ¿no? Y se vuelve como una figura súper conocida, y era muy importante, digamos, para la audiencia, muy querido. Estabas acoplando, Sí, por eso me alejé. ¿viste? Te veo, te escucho. Muy bien. Bueno, este documental en el primer episodio nos va a decir que nos está presentando o cómo se creó al monstruo, ¿no? Como, bueno, creando el monstruo se llama. Y ahora sí. Make a Monster. Y ahora sí, medio que si quieren les dejo la... Otra vez. Mirá. Y ahora tenés que volver a poner... Sí, pero ahora cortame el mica si no hago quilombo y Vicky habla de lo que hay que hablar y... Bueno, Bray, a mí lo que me pasa un poco con este documental es, tenemos este primer episodio donde nos dice cómo se crea este monstruo. Me parece interesante esto de plantear y decir, bueno, cómo una persona llega a tener semejante impunidad, ¿no? Exacto. Cómo toda esta plataforma que se le fue dando durante toda su vida lo transforma en un ser impune que puede hacer un montón de cosas porque está validado por toda una cosa. Esa es la idea del primer episodio. No, volví a habilitar. Mirá, censura previa. Justamente me acordaba de lo que se habló en Hielo hace poquito y Brian decía esto de, che, pero los ídolos y el entorno y nadie dice nada. Miraba eso y digo, ¿Viste? sí, Estaba ahí. la culpa es de Brian. Lo dijo Brian. Y en el segundo episodio la idea sería descubrir al monstruo. Bueno, algo que desde a mí me parece, y ya empiezo como a tirarlo para que ustedes también... Ay, para claro, para ser empecemos dulce. a cortar la tela que hay.
Para mí lo que termina sucediendo con el documental es que es excesivamente largo y excesivamente redundante en cuanto a... para mí lo que pasa es Jimmy Savile a los 80 y pico de años empiezan a saltar algunas cuestiones que tenían que ver con rumores que en realidad arrastró durante toda su vida. Ahora vamos a especificar bien qué. Sí. Dale. Que tenían que ver justamente con el abuso de menores y de personas mayores también. Y él muere, digamos, sin haber tenido que cumplir ningún tipo de condena al respecto. Claro, Y yo en lo que impunidad. siento que quiere hacer el documental es básicamente que vos vivas los 80 años del tipo, en 2 horas, ¿no? Como darte cuenta que de verdad fue una vida larguísima sin saber qué era lo que estaba pasando. Para mí, el documental pierde un montón con esa estructura. No sé ustedes cómo lo ven. Mira, creo que lo más importante primero, que sí, coincido que es largo, por momentos es muy denso porque es muy fuerte todo lo que va relatando. Coincido que lo habían cerrado. Yo creo que no lo pudieron cerrar por una cuestión, ya para mí tiene que ver con lo que es la sociedad, porque para mí ha sido un cachetazo muy fuerte a la realidad y lo que vivieron como sociedad los ingleses. Un tipo que arruinó. Yo estuve leyendo, hay declaradas casi 500 personas. Sí, 450 personas por Sí. lo menos. Una locura. Pero calculan que son llegan a 1 millar. Es que sí, Y solamente, me y extrañaría. en el documental no lo dicen, también hay denuncias de necrofilia. Sí, Y, es terrible. y algo todo. que a mí me llamó mucho la atención fue que, como todo ser súper siniestro, yo desde el día 1, en el momento 1 que Era lo un empecé a ver, sociópata. desde el momento que lo empecé a ver, ¿sabés qué imagen se me vino a la cabeza? Willy Wonka. No, ¿viste No, ojo, sí, re. los leprecones? Que decís, ¿El leprecón? sí, estos tipos están engañando y te lo están haciendo en la cara. Lo que sí, estaba diciendo. Sí, él lo decía un montón Es que de veces. eso es lo que me llama la Increíble atención. eso. Digo, un tipo que lo decía permanentemente y hay registro de video de la época. Y cuando uno empieza a ver, cuando hace menciones, y acá es que decís, ok, no solo que lo estuvo diciendo, sino que todo el tiempo estaba midiendo a ver si lo descubrían. Era un Midiendo. cínico. Eso es exactamente Sí. eso. Él estaba midiendo ver hasta dónde podía tirar del hilo Un y tipo- sin a ver, impunemente. acá lo que hay que decir es que este tipo de personas son muy inteligentes y son Sí. muy manipuladoras. Él le da la explicación justamente precisa de eso. Si lo- Cuando habla de la inteligencia. Cuando lo vean, fíjense los números que él dice. Dice 12 tal cosa, 17 tal otra, 16 tal otro. Vamos, chicos y chicas, o sea, lo que está tirando ahí son las edades por las cuales se estaba moviendo. Sí. Porque encima era voluntario, que acá decís, no me quiero poner Sí, loco. él estaba involucrado en un montón de cuestiones que tenían que ver, digamos, con esto de justamente de la caridad y se Pero antes metía- de eso, era camillero voluntario. Sí, Y decís, sí. no. ¿Y de dónde? De hospitales psiquiátricos. Sí. Claro, el tipo vio el nicho y donde yo realmente, que ahí fue, recordé lo que habíamos charlado las veces pasadas, es que, ¿por qué se movió así? Porque en esos momentos, en esos años, un momento que la mencionan a Thatcher, lo que no dice el documental que Sí, debería decirlo, sí, y lo que no dice que debería decirlo también del príncipe Carlos, que eran 2 personas que necesitaban reflotar su investidura pública. No, o sea, entonces, ¿por qué se aliaron con este tipo? Porque les sumaba. Sí. Sí. Porque, a ver, ya lo Es que dijimos. para mí el documental es redundante en todo lo que ya entendimos y le falta desarrollar todas esas Exacto, cosas. Exacto, o sea, el príncipe Carlos, el gran problema que tenía y que tuvo hasta que la mataron a Lady Di fue la prensa. Porque Claro. la veían a ella, a ver, de nuevo, la endiosaban a ella por su proximidad con la gente y a él porque sabían que la estaba engañando, porque sabía que estaba encajetado Era un con la otra. pelotudo. Exactamente, y el tipo que empezó a decir, bueno, y sí, siempre le faltaron un par de patitos. Sí, sí, coincido plenamente con lo que decís. Y Brian. Thatcher exactamente lo mismo, o sea, no me canso de decirlo, la maldita guerra con las Malvinas fue por un manotazo que hizo Thatcher para seguir en el poder, seguir donde estaba. Y aparte a Thatcher ellos la odian. Y O es sea, en el Thatcher mismo- murió y salieron a descorchar champán en la calle. Exacto, es en el mismo periodo de años, a eso voy, que como que Sí. este tipo todo lo que hizo fue ahí, y después la avidez, que ahí donde decís, claro, el tipo se movía, empezó a mover muchísimo dinero, empezó a mover muchísima guita, Sí. y cuando estás, que también lo dijimos, cuando estás en ciertos ámbitos, en ciertos estratos,
y te estás codeando con los jefes de policía, Sí. con políticos que hacían la vista gorda para que esto Es sucediera. que para mí hay como varias claves para leer el documental. Una tiene que ver con esto que mencionábamos recién, que tiene que ver con todas sus acciones por la comunidad, ¿no? Como él estaba siempre involucrado en cosas que tenían que ver con un reformatorio de señoritas, un hospital psiquiátrico, ¿no? Y él daba declaraciones públicas en donde él, de verdad, las cosas que decía Los chistes, eran por Dios. pero Era de- las cosas que decían eran interesantes porque de verdad se ponía a defender un sector. Digo, cuando él defiende a los sectores de la salud mental y habla sobre la diferencia entre criminales y personas, digo, eso, lo que dice él, para mí está perfecto en Porque esos era muy momentos. Digo, vivo. él sabía lo que tenía que hacer, entonces se metió en esos lugares. Esa para mí es una de las claves, justamente lo que hacía como camillero, esta cosa de que la gente lo veía como diciendo, hace el bien por la comunidad porque puede y Claro, porque el tiene tipo fama salía y a correr plata. por toda Inglaterra, Muy Forrest juntar- Gump. sí, y recaudando y ayudando, pero el mismo, Bueno, aparte en cámara decía, otra y de yo las claves- ando recorriendo pueblo en pueblo, estoy teniendo sexo con las mujeres de un montón de gente y después me tengo que salir volando, lo único que van a ver es el humo del auto porque no me llegan a alcanzar. Te lo dice a cámara. Otra de las claves tiene que ver justamente con la personalidad del pública, que tiene que ver con esto de la cantidad de entrevistas que vamos a ver de él. Obviamente que es un recorte y a nosotros nos parece obvio cómo hablaba del tema, pero la verdad es que sí había muchas insinuaciones a lo que él hacía o a cierta como algo que te puede llegar a hacer ruido. Insisto, quizás nosotros nos hace ruido por el recorte y lo juntas que están esas declaraciones y cómo está ordenado el documental. Otra de las claves tiene que ver con estas relaciones políticas. Él era, casi te diría, un asesor de Sí. prensa del reinado. príncipe Carlos. Tenía un vínculo muy cercano, se leen las cartas, eso es muy interesante. Y también tenía un vínculo muy cercano con Margaret Thatcher. Esas son como algunas de las claves como para empezar a leer a este tipo. Y después, me parece que algo que cambia un poco el documental y que trata de mostrar como uno de los ejes, no es solamente cómo era él y cuál era la forma de hacer lo que hizo, que es algo que queda un poco en agua, porque nadie termina de explicar bien cuál era la forma de hacer lo que él hacía, solamente hay un caso que se explica o dos, pero como él se desenvolvía en distintos ámbitos, uno tiende a pensar que tenía muchas formas de cubrirse, de manejarse, de tapar bocas y demás, que eso no termina explorándose. Pero como que otra de las cosas de perdón. las que habla es de justamente qué pasa con el entorno y la protección de su propio entorno. Para mí Sí. ese es otro de los ejes del documental. Perdón, Vicky, justamente recién hiciste mención de algo, me parece que es como que es lo que reduce o simplifica el porqué de este documental es se detiene y va muchas veces sobre lo mismo y todas las puertas y las ventanas que se abren no va para ese lado. Claro. Y está todo el tiempo, un primer episodio de 1 hora donde todo el tiempo dice, y no sabes lo que hizo. Y no Y sabes nunca lo que dicen hizo. lo que hizo. Y no sabes lo que hizo. Bueno, viejo, en algún momento Es que empezaba. en un momento dicen, bueno, esto a mí esto fue antes de que se desatara el escándalo, antes de que explotara la bomba. Y el momento de explosión de la bomba no está No. en el documental. No está la repercusión en los medios, no está, todo eso falta un montón. Y me parece que podría sumar mucho, porque termina siendo un documental como muy largo, muy redundante. Digo, yo ya en un momento estaba harta de ver entrevistas al Sí. tipo, pero era como, ya entendí. Es que llega un punto que es repulsivo todo lo que empezás a ver, o sea, y primero no lo puedes querer. Yo me quedé analizando después cuestiones sociales, ¿no? Entonces digo, ¿por qué en cierto punto como que sucedió? Y digo, yo creo que como sociedades muchas veces somos muy inocentes en cosas y tomamos estas cosas picarescas como divertidas, como Sí. uy, qué loco, como muy que y muchas veces hay algo bastante más turbio, macabro detrás. Sí. Y ahí empecé a recordar cuando estaba el Rengo que se decía, cuando estaba Sofovich, que se decía que el tipo lo que hacía con las promotoras y las que estaban ahí, que era una vidriera que después en los cortes facilitaba los teléfonos. Y dichos, ¿no? De todo lo que uno empieza a recortar y a decir, bueno, a ver, cuando hablamos, más allá de el caso Diego Armando Maradona, o sea, el ídolo que nos dio la copa y no queremos ver todas las miserias o todo lo que hizo mal, y en un momento era chiste. Yo esto me puse a pensar allí, digo, en un momento esta revisión es a nosotros mismos, ¿no? Era chiste que, no, Diego viajó y dejó un pibe.
Y dejó otro hijo por allá, dejó otro por acá. Yo creo que como sociedades generamos estos ídolos, estos dioses, Sí. y les damos como la derecha y no queremos ver, no queremos mirar Sí, 100%. lo que pueden llegar a ser. Coincido, porque tenemos que hacer un replanteo también de cuando hablamos del mundo del espectáculo. Todo esto en cualquier esfera es un espectáculo y nosotros como sociedad nos vemos como espectadores. Entonces, así como suben allá arriba, el espectáculo de nosotros como públicos es ver cómo caen, ver qué es lo que hacen, ver cómo destruyen y siempre miramos y no participamos, que es algo que las nuevas generaciones están empezando a modificar, todavía con las poquitas herramientas donde te cancelan cualquier boludez y todo eso que hay que replantear también, pero hay un cambio de paradigma como espectadores para con el espectáculo, para con lo que vemos en una pantalla. Así que es muy interesante eso que plantea Brian, como para pensar también a futuro. Es que es una reflexión, creo que viva, ¿no? Porque Sí. todo el tiempo empezar a cuestionar estas cosas, como dice Diego. Lo que se están animando ahora son las nuevas generaciones. Creo que la revolución va por la mano de ellos. Porque nosotros ahora con el tiempo estamos reviendo cosas. Decimos, che, mirá la que nos comimos. Sí. Mirá las que pasaron y por el frente nuestro y no nos dimos cuenta. Sí, sí. Y también me parece que este documental lo que hace es plantear un poco cuánto no se dan cuenta. Digo, me parece que es interesante que hablen con el círculo más íntimo. Me parece que los dejan muy mal parados. Sí. Muy mal parados. Porque por más que quieran decir que no sabían, que nunca lo vieron, hay ciertas cosas que decís, no hay chance. Estaban No, todos pegados. No, hay chance. cosas que no se te pueden pasar por alto. No hay chance. Y de última, podés no saber, pero ponés un poquito de atención. Si yo de repente acá... Digo, Brian acaba de decir, se decía tal cosa de alguien que no tiene nada que ver con él y que está totalmente distante pues estaba en la televisión. Entonces, ¿qué vas a decir? Que el público sabía de ciertos rumores y las personas que estaban al lado de él trabajando 24/7. Tal No cual. sé, nunca me enteré, no me llegó. Dale. No, no. El productor Dale, que tenía ahí, dale. decís, no. Vos vas a una fiesta y te das cuenta quién se va con quién Sí. y vos no te diste cuenta que el chabón se metía en los camarines con pibitas. No, pero de última, el alerta, por lo Dale. menos, si yo te digo, che, mirá, no sé, Gustavo se está sintiendo acosado por alguien de acá, del otro lado, vos decís, no digo, a ver, puede que no haya pruebas, puede que sea un rumor, algo. ¿Qué mínimamente nosotros al aire, y esto interpelo a cualquier persona que está adentro del estudio en Punto Cero, digo, que mínimamente al aire, ¿no mirás de reojo? Aunque estés charlando de otra cosa, ¿no te das cuenta algo? No digas, che, esa persona no está bien, está incómoda, pasó algo. Estos tipos estaban conviviendo 24 horas y además pensemos en otra época donde había mucha menos gente en el mundo del espectáculo, donde había mucha más claridad para mostrar las cosas. Hoy, de alguna forma, también esto hace que uno, con herramientas y con la experiencia de lo que se ve alrededor, medio que trate de hacer las cosas con mayor sigilo, por así decirlo. No desde lo malo, sino en el día a día. Digo, eso pasaba delante de tu nariz. No jodamos, no te puedes hacer el boludo. Un último datito que me quedó ahí Dale. de la época, ¿no? Y del contexto, que cuando logras juntar las 20 millones de libras, que es muchísimo, es uno de los momentos más complicados. Muy en- maratea, ¿no? Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que en ese momento había mucha pobreza y mucho desempleo. En Sí. ese mismo año, en ese periodo de años en Inglaterra, estamos hablando comienzo de los 80. A ver, chicos, en el 77 explotó la revolución punk Ujú. justamente por todo lo que venía sucediendo en la sociedad. Entonces, fueron muchos años juntos de la mano de la dama de hierro. Los 80 británicos fueron muy difíciles de lo Claro, económico. pero porque venían con la estela del 70. Y que este tipo haya juntado de donaciones 20 millones de libras cuando la mitad del país estaba en una tremenda pobreza y desempleo. No. Que yo creo que ahí se rompió el análisis y fue no, este es Dios, este muchacho. Claro, claro, claro. Bueno, tenemos que darle un cierre a... ¿Cuántas estrellitas le da? Yo estoy entre 2 y 3. Para mí 2. Yo creo que 3 porque estaría bueno que la vea. Ay, no sé qué pensar, no sé qué hacer. Para mí 2. Yo 3 porque me dejó pensando muchísimo sobre un montón de personajes. Y creo que está bueno que la gente lo vea, cómo se puede caer un personaje que endiosamos. Se me ocurrió la otra. ¿Te acordás la que tapó el Mercedes que le hizo traer como discapacitado? O sea, dale. Susana, Susana. sí, lo que tenés miedo. Susana no, Jiménez. ¿querés que le dijera? No, que tener miedo, Susana Jiménez, justamente. Le tenés miedo a Susana. Por favor. Pero bueno, así un montón. Y decimos, no. Y sigue rompiendo rating y demás. No, dale, chicos, basta. O sea, es eso, a eso voy. Yo me parece que voy a cerrar en 2 estrellitas con un potencial 3 por lo siniestro que es el personaje del abogado. Que aparece en 2 escenas y Te lo hice todo. es increíblemente... Me da mucha pena ese hijo. Me da mucha pena porque siento que dice lo poco que puede decir de su padre. Me da mucha pena.
pero es terrible. Así que 2, maybe 3, no lo sé, pero tiendo a 2. Muy bien, serán recibidos los comentarios para ver cómo se define este Jimmy Savile de British Horror Story. The British Horror Story. Tremendo. Bueno, Brian, ¿vamos a escuchar buena música? ¿O vamos a escuchar música? No, es una buena canción, está muy bien, está muy bien. Vamos a escuchar Rocketman, una versión de la canción original es de Elton John. Esta canción que vamos a escuchar es de Me First and the Gimme Gimmes, que es una banda que te puede llegar a interesar. Es una banda que es una super banda de punk rock. Vos decís, ¿qué? Bueno, sí, tenemos ahí gente de The Revolts, de NoFX, de Low Wagon y el más conocido de todos estos músicos. NoFX que está es acá. muy conocido. Sí, sí, bueno, sí, pero es medio como de segunda línea, como no es de la Hay primera. más grafitis que fans. Sí. Si quiero buscar ahí un fan que me diga, decime 3 temas. Sí. Uno solo, van a decir, con seguridad. Bueno, un muchacho que se llama Chris Shiflett de Foo Fighters. ¿El de barbita? ¿El flaquito? Ah, mira, yo no tenía el Bueno. nombre ni me acordaba. Bueno, Chris. El que dice Chris. cuando Ah, hablan de Chris, Chris. claro. Bueno, Chris es bueno, Tenés 3 nombres que recordar. guitarrista de The Foo Fighters. Bueno, formaron esta banda allá por el 97. Este es el primer álbum. Y mira lo interesante. Cada álbum hacen versiones, son 2 covers. ¿Sí? Versiones. El primer álbum son hits de los 60 y de los 70. El segundo álbum fue de los 70 y de los 80. Y así fueron avanzando en todas las décadas, Me la gusta. par de décadas. Y son versiones muy interesantes y muy bien hechas. Sobre la canción de Rocketman, que es la canción de Elton John del 72, fíjense de cuándo es esta canción, la basó en el cuento de Ray Bradbury, gran escritor de ciencia ficción, Ajá. en la canción de David Bowie, Space Oddity, una de las canciones Tremendo. más lindas de David Bowie, para mí, ¿no? Para mí Sí, está en mi sí, top coincido. 5, es una hermosura. Todo Ziggy Stardust. es Soy Ziggy increíble. Stardust. Y cuenta un poquito la historia de un astronauta que viaja a Marte a trabajar. Y la letra de la canción... Con Schwarzenegger. Sí, con Schwarzenegger, cuando se explota todo. Bueno, y Bueno. la letra de la canción cuenta cómo este héroe pasa a ser un trabajador normal en sus días. Entonces, fíjate que está buena un poco el concepto que cuenta, ¿no? Como es, bueno, el primer hombre que se va a Marte, wow, es un héroe, va a trabajar, qué sé yo. Y el tipo después te dice, me levanto todos los días para ir a laburar. O sea, como que del héroe al mundano trabajador es muy, muy lindo el concepto. Pero bueno, mezclado con un cuento de Bradbury, mezclado con Space Oddity, le quedó una linda letra. Y en su momento fue número 1 y rompió muchos charts. Bueno, Elton John tuvo unos 70 impecables, la verdad que hizo de todo en esa época. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a escuchar este cover, Rocketman.